Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Habla Pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio de tiempos finales. Padre, en el nombre precioso de ti, Hijo Jesucristo, te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la honra, el poder y la majestad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, bienvenido. Le invito a que se suscriba a este canal. Active la campanita para que cada vez que yo suba un estudio a este canal, usted sea notificado por YouTube. Vamos a continuar. Estamos viendo la introducción de Apocalipsis y tiempos finales, así es como le he puesto yo a este estudio. Una advertencia que nos hace, ¿verdad?, y que tenemos que tener en mente siempre que vamos a estudiar Apocalipsis y cualquier parte de la Biblia. Muchas veces leemos esta advertencia que nos hace la palabra, pero también abarca a toda la Biblia, no solamente a Apocalipsis. Hay una advertencia en el libro que las diferentes interpretaciones pasan por alto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Le invito a que lo lea, que lo busque y lo tenga siempre presente. Y no solamente cuando usted y yo estudiamos Apocalipsis, también estudiar cualquier parte de la Biblia. Siempre tiene que tener presente esta advertencia, porque es para todos. No es solamente para uno, sino es para todo el pueblo de Dios que estudia la palabra. En cualquier parte de la Biblia tiene que tener esta advertencia muy en la mente. Yo testifico, oiga, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, está hablando de toda la Biblia, no solo de Apocalipsis. Si alguno añadiere o a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amados, esta es una advertencia que no es solamente para Apocalipsis, es para toda la Biblia. Cualquier parte de la Biblia que usted lea, si usted y yo como estudiantes de la Biblia o que enseñamos la palabra de Dios, amados, siempre hay que enseñar cómo tiene que ser la palabra de Dios sin tergiversarla, sin acomodarla a nuestra propia conveniencia. Lastimosamente la gente a veces se ofende cuando uno enseña partes de la Biblia que no quiere escuchar, pero ahí es donde esta advertencia nos tiene que quedar muy en claro en nuestra mente. Quiero leer como para usted, amado, Deuteronomios 4:2. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio 12:32. Entonces, vea qué importante que es, amados, que no solamente en Apocalipsis aparece esta advertencia, también en el Antiguo Testamento aparece esta advertencia. Es muy importante que tengamos en claro que toda la Biblia se tiene que enseñar tal y como el Señor la dejó, sin quitar, sin agregar ni un punto ni una coma. Tarde o temprano, amados, tanto usted como yo vamos a ser juzgados por el Señor por lo que enseñemos de la palabra. Entonces, es una advertencia que quiero que quede desde el principio en nuestra mente grabada y en su corazón. Muy importante entender esto, amados. Entonces, ¿qué es Apocalipsis? La Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Fue Jesucristo el que le reveló a Juan el apóstol, ¿verdad?, en la isla de Patmos, este libro. Juan, obviamente, él decía que era un ángel. Juan no sabía que era el mismo Jesucristo que se le había aparecido y le había dado esta información. Entonces, vean qué interesante. Apocalipsis es, en primer lugar y sobre cualquier otra cosa, una revelación de Jesucristo. Grábese eso. Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. La misma palabra lo dice ahí en Apocalipsis, versículo 1, ¿verdad?, del 10 en adelante, que nos enseña en Apocalipsis 1 del 10 en adelante que fue Él el que la reveló. Entonces, es Jesucristo dándose a revelar. Jesucristo revela los tiempos finales.
En Apocalipsis Jesucristo revela lo que va a suceder y le reveló a Juan y también le reveló a Daniel, a Isaías, a Ezequiel y a otras partes de la Biblia que más adelante vamos a hablar, amados, sobre los últimos tiempos finales, que prácticamente ya estamos al borde de ellos. Estamos viendo las profecías que se están cumpliendo, las profecías mesiánicas que en este momento se están cumpliendo. Este año que viene se esperan muchas cosas que se han hablado, ¿verdad? Y cada vez que hay un evento, todo el mundo lo añade como algo escatológico. Pero la Biblia se tiene que cumplir al pie de la letra. Tengamos esto presente. Ok, entonces, nos muestra, oiga, a lo largo de todo el libro, las características principales de nuestro Señor Jesucristo. 1. Como el Hijo de Dios glorificado, cuidando de su iglesia. Versículo 1 y 10, capítulo 1, versículo 10 en adelante. El testigo fiel, ¿verdad? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1, versículo 5. El alfa y la omega. Esta expresión quiere decir, alfa es la primera letra del abecedario griego, omega es la última letra del abecedario griego, que aparece también aquí en Apocalipsis 1:8, ¿verdad? Pero esto quiere decir que Él completa todo. Al decir que Él es el alfa y la omega, quiere decir que Él es el que llena todo en todo. Él es todo, fuera de Dios no hay nada. Salmo 91 nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué significa? Que fuera de Dios no hay nada. Todo es Dios, Dios es todo. Y el que está fuera de los límites de Dios está fuera de su soberanía y fuera de su protección. Por eso muchas veces la gente dice, es que Dios no me protege. La pregunta es, ¿usted está dentro de la protección de Dios, como dice el Salmo 91? Acuérdese, Dios es todo y todo es Dios. Usted hoy vive y respira por Dios, porque Dios concedió su misericordia que usted y yo en este momento estuviéramos respirando. Si no fuera así, hubiéramos amanecido muertos, amados. Pero todo está controlado por Dios. Fuera de Dios no hay nada. Dios es todo, Dios es el creador. Él sigue creando, Él sigue haciendo, Él sigue formando. Pero ¿qué pasa? Cuando perdemos ese norte y se nos olvida que Él es el creador y que Dios es todo y que fuera de Dios no hay nada, amados, hasta el mundo es controlado por Dios y todo lo que pasa es controlado por su soberanía. ¿Cuál es lo que dice la Biblia? Una hoja no cae de un árbol si no es la voluntad permisiva de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que a usted le pasa durante el día es porque Dios así lo quiere, porque Dios lo permite. Entonces, es algo que muchas veces la gente no ha entendido de lo que es Dios. El que es, oiga esta expresión, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, Apocalipsis 1:8, son expresiones que más adelante voy a ir a estar hablando y vamos a hablar con más detalle, ¿verdad? El primero y el último, que hace referencia al alfa y la omega. El que estaba muerto, acuérdese, 3 días de muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos, Apocalipsis 1:8, el Hijo del Dios Todopoderoso, Apocalipsis 2:18. Ok, ahora, ahí vamos a ir viendo Apocalipsis poco a poco, vamos a ir hablando sobre lo que son los tiempos y las profecías mesiánicas. Ahora, Apocalipsis es un libro literal. Para estudiar Apocalipsis, amados, es muy importante, escuche esta parte. Para estudiar Apocalipsis, yo siempre lo he dicho y desde el principio lo vengo diciendo porque esta es la introducción de que usted tiene que aprender a leer Apocalipsis y Daniel. Daniel y Apocalipsis van de la mano, pero complementariamente para poder entender ciertas partes de Apocalipsis que yo les voy a estar explicando aquí con más referencia, ¿verdad? Hay partes de Apocalipsis en las que me voy a enfrascar más, como llamamos, voy a meterme un poquito más y voy a explicar y hablar un poquito más para que usted aprenda y aprendamos juntos, amados. Para estudiar Apocalipsis, escuche bien esto, amado, hay que referirse necesariamente a otros escritos escatológicos. La palabra escatología quiere decir tiempos finales o profecías finales. Para el video y apunte, acuérdese, hágase su diccionario bíblico. La palabra escatología, siempre que usted escuche estudios de escatología, quiere decir eso, tiempos finales o profecías finales. Ok, vamos a continuar. Que se encuentran en las escrituras
Estas son los libros complementarios, ¿verdad? Para mí, en lo personal, sería bueno que lea la Biblia por lo menos completa 2 veces, si es posible, ¿verdad? Pero hay ciertos libros que usted tiene que manejar para poder entender ciertas partes de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué? Porque eso hace, al estudiar estos libros, va a tener usted un contexto general de lo que Juan quiso decir de Apocalipsis. Ok, vaya apuntando, amados, ahí para que tenga en su mente cuáles libros complementarios tiene que ir leyendo y pasajes que tienen que ver mucho con lo que vamos a hablar. Porque cuando yo toque lo que son profecías de las naciones, voy a hablar en esas profecías de Rusia, de Egipto, de Asiria y de otras naciones mundiales que aparecen en Isaías, y vamos a hablar de profecías bíblicas que tienen que ver con las profecías que se están cumpliendo y que se van a cumplir, amados, en los tiempos escatológicos. Entonces, el denominado Apocalipsis isaítico. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que leer Isaías. Por lo menos una vez lea Isaías completo. Yo sé que Isaías es muy largo, son más de 50 capítulos, amados, pero sería bueno que antes de leer Apocalipsis usted vaya leyendo todo esto, antes de meterse en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay ciertas partes, por ejemplo, que hay que tocar, capítulos 7 y 8 de Apocalipsis, y cuando entremos en la gran tribulación, tal vez en algún momento yo tenga que irme a estos pasajes de Isaías, Malaquías, Joel. ¿Para qué? Para hablar de estas profecías mesiánicas que Apocalipsis toca, para poder entender bien Apocalipsis. Entonces, Ezequiel capítulo 2, del 8 al 3, vaya apuntando, amados, estos pasajes para que los vaya leyendo. Ezequiel capítulo 3, versículo 38 al 39, pasajes del libro de Zacarías, si es posible léalo todo, pero pasajes del libro de Zacarías, de capítulo 12 al capítulo 14 de Zacarías, pero como le digo, lea todo Zacarías, sería bueno. Pasajes del libro de Joel, capítulo 2, muy importante, porque en Joel capítulo 2 habla del gran día del Señor, que más adelante yo voy a hablar de eso, el gran día del Señor, que eso lo voy a tocar cuando veamos la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que eso lo vamos a tocar en una parte de Apocalipsis, pero si puede, lea todo el capítulo, todo el libro de Joel, muy importante, pero hágale mucha referencia al capítulo 2 de Joel, porque en Joel se habla sobre la luna en sangre, el día grande y terrible de Jehová, que también voy a hablar sobre ese día grande y terrible de Jehová, y los 3 días de oscuridad. Ahí es donde vamos a hablar sobre esa profecía de los 3 días de oscuridad, que mucha gente dice que eso se va a cumplir ahorita, muy pronto, y no, amados. Hay señales bíblicas que vamos a ir aprendiendo, y usted es el que toma la última palabra, pero muy importante que usted vaya dominando lo que es Apocalipsis con respecto a las profecías. Por eso, la persona que enseña Apocalipsis, la persona que habla Apocalipsis, usted hace un estudio de Apocalipsis, tiene que dominar bien estos temas. ¿Por qué? Porque puede confundir a otros, hasta confundirse usted mismo. Por eso le pedimos la revelación al Espíritu Santo, para que Él nos revele con su presencia, ¿verdad? Amados, siempre que vaya a leer la Biblia, pídale guianza al Espíritu Santo para que le abra los ojos del entendimiento y usted pueda entender la magnitud de lo que estamos viviendo. Entonces, vea qué importante. El llamado discurso escatológico en los evangelios. Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24, que es muy importante Mateo 24, amados. Es muy importante entender Mateo 24 con toda su plenitud. Lucas capítulo 21. Por favor, amados, vaya deteniendo el video, apuntando en un cuadernito todos estos pasajes y vaya leyéndolos mientras voy entrando a Apocalipsis. Pasajes de las cartas de Pablo, Primera de Tesalonicenses 4 del 13, Primera de Tesalonicenses 5, 11, versículo 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, muy importante, amados, estos pasajes, porque tienen que ver con ciertos temas, como por ejemplo, ahí habla sobre el anticristo, que en un momento yo voy a hablar del anticristo. Vamos a hacer un pequeño estudio completo del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿De dónde va a salir? Más o menos vamos a hablar así por encimita algo sobre el fondo europeo, porque cuáles son las señales del anticristo. Mucha gente dice que el anticristo es un judío. No, amados, el anticristo no es un judío, el anticristo es un gentil.
y tiene que salir del fondo europeo. Y vamos a hablar todo eso, porque tiene que ver con Daniel capítulo 8 en adelante. Y hay ciertas características que el anticristo va a cumplir, o tiene que cumplir, amados, este hombre de pecado que habla en esos capítulos que acabo de leer, Tesalonicenses, Colosenses, todo esto, que vamos a hablar sobre el anticristo. Voy a hacer un estudio pequeño sobre él, ¿verdad? No muy extenso, pero sí un pequeño para poder entender lo que es el Apocalipsis y el anticristo. Porque es muy importante, amados, todos estos temas. Por eso le digo que Apocalipsis es muy complejo. Apocalipsis es bastante amplio. Enseñarlo no es solamente de un solo día. Es prácticamente darnos una tarea grande de enseñar Apocalipsis. Entonces, vean qué importante es esto. Dice las cosas que han de ser después de cuál de estas. Eso lo voy a explicar conforme vamos avanzando a Apocalipsis. Finalmente, Apocalipsis detalla el futuro. Hace profecías predictivas, o sea, es la revelación dada por Dios. Esto significa la palabra predictivo, apúntelo ahí. Son profecías reveladas por Dios, profecías predictivas. No habla de lo que ha de venir. Los conjuntos del 7, o sea, del capítulo 7 en adelante, este proceso, al igual que la adoración en el salón del trono, que es una vista panorámica que aparece en el capítulo 4 de Apocalipsis, que lo vamos a estudiar un poquito a fondo, porque ahí tengo que hablar sobre un poco de arqueología. Ahí vamos a hablar sobre los serafines, querubines, seres alados y todos estos que en el capítulo 4 Juan hace una interpretación, hace un paréntesis entre el capítulo 4 y 5, ¿verdad? Sobre una visión que él tiene del cielo, del trono celestial. Entonces va a estar muy fascinante el estudio de Apocalipsis. Es muy bonito, amados. Mucha gente le tiene miedo a Apocalipsis, pero cuando ya usted lo estudia como tiene que ser y le explican cómo tiene que ser, no es un libro de miedo, es un libro de esperanza. Es un libro de esperanza porque nos enseña que esto usted y yo no lo vamos a vivir, porque ya para eso la iglesia está allá en el cielo, y eso, por eso va a ser el primer tema que voy a tocar, el rapto de la iglesia. Apenas termino la introducción, empiezo con el rapto de la iglesia. No se lo pierda porque va a estar muy bueno. Ok, vamos a continuar, amados. Entonces, vea qué interesante. Ahí vamos a hablar sobre las 7 copas, las 7 trompetas de anuncio del arrepentimiento, porque vienen los días del fin. También vamos a hablar de las 7 copas, los truenos, los juicios, la eternidad, que es el Apocalipsis 22 en adelante, ¿verdad? Estoy haciendo como un pequeño resumen. Entonces, todo esto lo vamos a tocar en el libro de Apocalipsis, muy importante. Entonces, todos estos detalles, amados, son los que vamos a tocar en Apocalipsis. Acordémonos que Apocalipsis es un libro, a pesar de que es simbólico, y mucha gente lo toma así, simbólico, es un libro literal. Todo lo que se habla de Apocalipsis es simbólico, es cierto, pero ¿por qué? Porque acuérdense que Juan, cuando escribió Apocalipsis, y por eso les digo que siempre es bueno estudiar el contexto social, cultural, ¿verdad? Y político del libro. Juan, cuando escribió así porque, acuérdense que yo expliqué que ellos hacían 2 papiros, el original y una copia. Los simbolismos los romanos no los entendían. Los romanos no tenían la capacidad para entender ciertos simbolismos cristianos que los mismos cristianos sí entendían. Entonces Juan usó este medio, ¿verdad?, para explicar y mandar detalladamente el significado de muchas cosas. Gracias al Señor y a la bendición de que el Espíritu Santo a través de siglos ha hecho que muchos eruditos en Biblia traigan la explicación y vamos a aprender. Ahora, Apocalipsis es 100% literal. Todo lo que dice ahí se va a cumplir literalmente. Mucha gente y hasta sectas dicen que Apocalipsis ya pasó, otros dicen que son simbolismos, que eso no es verdad, pero cuando estudiamos Apocalipsis como tiene que ser, usted mismo va a notar de que eso se va a cumplir literalmente. Por eso es que la gente le tiene miedo a leer Apocalipsis. Si usted oye en capítulo 4, cuando habla del cuerno pequeño, los 10 cuernos son simbolismos, amados, que eso lo voy a explicar con buen detalle. Si es posible, voy a traer una pizarra y voy a tratar de hacer un dibujito, ¿verdad? O si es posible, voy a buscar unas láminas que yo tengo, porque yo voy a este seminario, y las vamos a mostrar para que usted vea qué significa los 10 cuernos del cuerno pequeño, que es un simbolismo que tiene que ver, y qué significan los cuernos, qué significan los 10 cuernos. Varios simbolismos voy a ir tocando en Apocalipsis, por eso le invito a que cada vez que usted vea este video, tenga a mano un cuaderno y apunte todo lo que yo le diga
para que usted vaya aprendiendo, porque todo obviamente voy a dar base bíblica para que usted lo busque y usted diga, mira, esto es cierto, esto significa esto. Entonces, en el Apocalipsis el mar tiene significado, la sangre tiene significado, los colores tienen significado, los 4 jinetes del Apocalipsis tienen significado cada color. La muerte no es de color negro. La gente dice, es que la muerte es negra. No, amados, aunque usted no lo crea, la muerte es amarillo. El color de la muerte es amarillo, no es negro. Aunque el negro sí representa la muerte, que es uno de los jinetes del Apocalipsis, pero no significa la muerte en sí como tal. El color amarillo es el que representa la muerte, y se lo voy a demostrar con Biblia. A mucha gente cuando le digo eso me dice, no creo. Y cuando vemos el simbolismo del jinete del caballo bermejo o rojo o amarillo, ¿verdad? O negro, entonces ahí es donde la gente dice, mira, sí es cierto, está en la Biblia. Entonces ahí es donde vamos a hablar sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Muy importante entender eso. Entonces, algo que usted tiene que aprender, y con esto voy a terminar este video. Las trinidades en Apocalipsis. Lo primero que usted tiene que manejar es que, al igual que Dios Padre es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, Satanás es un imitador. Y él tiene también su Trinidad satánica. Memorícela, apúntela. La Trinidad satánica va así. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con todo Apocalipsis. Esos 3 seres son los que abarcan todo Apocalipsis. Si usted no entiende cómo trabaja cada uno en Apocalipsis, se va a confundir. Por eso mucha gente se confunde en Apocalipsis. ¿Cuándo está trabajando el anticristo? ¿Quién es el falso profeta? ¿Quién es la bestia? Entonces, son 3 entidades que es la Trinidad satánica que usted tiene que manejar. Vea, la Trinidad satánica dice así, Apocalipsis 13 del 1 al 1. El Padre sentado en su trono emite decretos reales. El Hijo, sumo ejecutor de la voluntad del Padre, lo realiza, y el Espíritu Santo guía a la iglesia. Esta es la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, ahora, la Trinidad satánica, escuche bien y apunte, amados. El diablo o el falso Dios, perseguidor tradicional de la iglesia, delega su poder a la bestia. Vamos a ver quién es la bestia. El primer ente que aparece en Apocalipsis es la bestia, que vino del mar. ¿Qué representa el mar? Eso tiene un simbolismo en Apocalipsis, y en Apocalipsis está la interpretación de qué representa el mar. Acuérdense que el mar en la Biblia tiene varias connotaciones, y en Apocalipsis tiene una connotación muy interesante. Entonces aparece esta expresión en muchas partes de la Biblia. Isaías, Joel, Ezequiel. Entonces, al leer la interpretación Apocalipsis del mar, ¿verdad?, tiene un significado, y también tiene ese mismo significado en esos libros proféticos, que se llaman profetas mayores. Ok, el hombre de pecado, que ahí vamos a hablar del anticristo, y aquel que ejecutará, oiga, la voluntad de su padre, el diablo, y el falso Mesías. Ok, entonces, son 3 entidades: la bestia, el hombre de pecado, el anticristo, y el falso Mesías. Y usted me dirá, pero no suenan igual los 3. No, son diferentes cada uno, pero todos van a trabajar junto con Satanás en el tiempo de la gran tribulación. Siempre que enseña Apocalipsis, amados, primero tiene que enseñarle a la gente estas 3 entidades para poder entender todo Apocalipsis, porque a la hora que usted desarrolla Apocalipsis, usted tiene que estar explicando, aquí está trabajando el anticristo. Ahí es donde voy a explicar, después del arrebatamiento de la iglesia, cuál es el trabajo de cada uno de ellos antes de empezar en el capítulo 1 de Apocalipsis. Porque en el momento en que empecemos ya a entrar de lleno versículo por versículo, ahí yo digo, aquí está trabajando el falso profeta, aquí trabaja la bestia, aquí trabaja el Mesías, el falso Mesías. Entonces todo esto es muy importante manejarlo a la hora de hablar de escatología. Entonces, muy importante. Amados, voy a dejarlo hasta aquí. Si Dios lo permite, nos vemos y nos escuchamos en el próximo video de tiempos finales. Le invito a que suscríbase a este canal, active la campanita, e invite a otras personas, amados, a ser parte de estos estudios bíblicos aquí en este canal. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.